Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Son más de 12 las acciones de inconstitucionalidad que la Sala de lo Constitucional debe resolver, en su mayoría presentadas de oficio por órganos jurisdiccionales como la Sala Penal, la juez Carla Romero y tribunales de San Pedro Sula Cortés. Ninguna por el Ministerio Público a través de la Fiscalía para Defensa de la Constitución. De acuerdo al análisis de los jueces, ha sido una petición de oficio formulada a la Sala Constitucional para que sea la Sala Constitucional, en atribución de lo que establece la ley, se pronuncien sobre la constitucionalidad de este decreto y por supuesto en la forma también en la que él mismo fue aprobado al interior de la Cámara Legislativa. Es la propia Constitución de la República, artículo 87, quien responde a la controversia si la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, puede conocer y resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento, como las acciones presentadas contra el proceso de formación y promulgación del Decreto 4/2022 o de amnistía política, aunque al pronunciarse la Sala de lo Constitucional deberá referirse respecto a la legitimidad o ilegitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. También es importante de que antes de que se produzca la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional emite el fallo correspondiente para ya de una vez dejar saneado el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por otro lado, es importante de que si hay otros fallos pendientes, también hay que hacerlo, porque recordemos que esta Sala de lo Constitucional y la Corte en pleno vacan en sus funciones ahorita precisamente en el mes de enero del próximo año. Expertos en derecho constitucional descartan que la respuesta de la Sala Constitucional provoque un cisma político. Por el contrario, dicen que más bien dará luces para enmendar errores legislativos que acentúan división entre las diferentes bancadas. Puede inclusive hacerlo de manera parcial, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Vale decir que puede declarar inconstitucionalidad una parte de este decreto de amnistía que ciertamente no corresponde a la facultad del Congreso. Ya admitidas las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 4/2022, la Sala de lo Constitucional libró en 2 ocasiones comunicación al Congreso Nacional para que en un plazo de 5 días hábiles remitiera los antecedentes del proceso de formación y, una vez recibidos, dio traslado de estos por el término de 6 días hábiles al Ministerio Público, que no emitió dictamen por ser casos promovidos por una de sus fiscalías. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días. Miren, el tema es, no es complejo cuando se estudia el caso, no es complejo, pero sí es un tema sensitivo. Si no, ustedes lean las declaraciones del expresidente Zelaya, que hay gente que quiere desestabilizar el gobierno, que ese asunto de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso puede acarrear problemas políticos serios para el país. Miren, el hecho es que tenemos varios recursos, como ya lo explicaba Vicente Turcios en su nota. Y yo no sé si usted entiende de qué estamos hablando, porque hay veces que hasta nosotros mismos los periodistas hablamos sin el conocimiento pleno, Miren, en este caso, y específicamente en el recurso presentado por la juez Carla Romero le está pidiendo a la sala respectiva si puede aplicar el decreto de la amnistía política, por aquello que ese decreto se aprobó en un Congreso con una directiva que ella no sabe si es legal o ilegal.
Solo recuerden ustedes la actitud que asumió la jueza Carla Romero cuando juramentó a la presidenta de la República, Xiomara Castro. Cuando una voz le digo, dígale presidente a Luis Redondo. Y ya recuerdan ustedes lo que respondió la jueza Carla Romero. Pues este es el asunto que está en debate en este momento. Y el más cercano a la parte de la legalidad o no de la junta directiva. Carla no pide directamente a la sala, porque no puede, que diga si es legal la directiva de Redondo. No, ella le dice, mire, yo tengo varios casos para aplicar ese decreto del Congreso Nacional, entre ellos el caso de Sara Bonano, lo lleva la jueza Carla Romero, pero yo no puedo aplicar ese decreto si no estoy convencida que el decreto fue aprobado en un Congreso con una junta directiva legal o ilegal. Entonces, por favor, denme luz, explíquenme si sí puedo aplicar ese decreto de amnistía. Claro, en el fondo e indirectamente, la sala se pronunciará. Si lo puede aplicar es porque no hay problemas con la junta directiva. Si le dice no lo puede aplicar, le está diciendo la directiva de Redondo no es legal. Y uno se encuentra con infinidad de opiniones. Yo respeto todas las opiniones, aunque algunas disienta de ellas. Hoy, por ejemplo, y digo que lo primero que hago en la madrugada es leer los editoriales de los medios de comunicación del país, todos, me encuentro con la opinión de Carlos Flores, el expresidente. No es abogado, pero es un hombre que sobre derecho lee bastante. Y solo leo unos cuantos parrafitos, porque el editorial de hoy es extenso. Pudo haber sido que a raíz del manifiesto de los obispos desenterraron la supuesta ilegalidad de la actual Junta Directiva del Congreso. Como decíamos ayer, la iniciativa de disque resolver la ilegalidad de la elección de la Junta Directiva del Congreso, repitiendo la elección con el respeto debido a quienes eso alegan, no es resolver nada sino meter al país en un agujero negro, en un laberinto de inconstitucionalidad. Peor aún, pretender que la Sala Constitucional haga deslucidos malabares. Cabe preguntarse, si no fue legal la elección de la directiva, se deduciría entonces que lo actuado a partir de ahí no sea legal y que todos esos decretos, incluso varios publicados en la Gaceta, son papel mojado. Se pregunta el editorialista. Se precaría entonces de ilegalidad también en lo que atañe a la instalación del Congreso Nacional, lo que nos llevaría incluso a hipótesis de rompimiento del orden constitucional y de ahí en adelante desempotrar las trancas. Ello es llevarse de encuentro la sesión de apertura e instalación de la legislatura, la suspensión de la misma para continuarla en el Estadio Nacional y los actos de juramentación que le dan vida constitucional al nuevo gobierno. Es extenso, pero ya le había leído otros editoriales donde él clara y llanamente dice que no es ilegal la directiva de Redondo. Pero también veo las declaraciones de Mel. Mel advierte que se vendría una crisis si el Poder Judicial se pronuncia sobre la legalidad o no de esa junta directiva ante los recursos presentados. Miren, lo que yo sé es que los asuntos de la Constitución y todo lo que concierne a esta problemática, al final, cuando no nos ponemos de acuerdo, lo dirime la Sala Constitucional. Pero para que miren ustedes la magnitud del tema que vamos a debatir hoy, y lo vamos a debatir con dos diputados del Congreso de la República, con don Marco Eliud Girón. Hoy es eminentemente político, hoy no es jurídico esto, hoy no es jurídico, es político, el debate pues, el debate. Ya hace algunos días tuvimos aquí a la jueza Carla Romero, tuvimos a un abogado constitucionalista, Carlos. Vamos a ver, producción. El abogado constitucionalista, bueno, se me escapa el nombre, discúlpeme abogado, perdóneme, pero
llega a cierta edad uno, Oliver Erazo, por favor, no sé si te ha pasado. Tú ya tienes 60 años, ¿no? 60, sí. 60. Recién cumplido. ¿A ti no se te olvidan de vez en cuando algunas cosas? Algunas veces. Algunas veces, ¿verdad? Por supuesto que sí. No, es normal, es normal. Sí. Exacto, es normal, es normal. Pues digo, tengo al diputado Jorge Zelaya. Gracias, Renato. Jorge Zelaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Excelente, siempre. Mucho gusto. Igualmente. A mí me encanta el optimismo de Jorge Zelaya. Jamás en la vida me ha dicho, no, mira, tengo problemas. No. Toda la vida me ha dicho, y que lo conozco desde hace 40 años. Excelente, me dice. Muy bien, me alegro por ti y por tu familia. El diputado Marco Eliud Girón. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Bienvenido. Renato. Mucho gusto. Aquí estamos. Nuevamente. Entonces, me interesó ayer unas declaraciones que ofreció usted y que las recoge el periodista Mario Landa en esta historia. En la última reunión de Casa Presidencial se le autorizó al coordinador general Manuel Zelaya Rosales a hacer lobby con los diferentes sectores políticos de oposición. Esa decisión obedece porque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, perdió liderazgo y se ha dedicado solo a aprobar leyes cosméticas y a entregar condecoraciones, dicen este parlamentario. Bueno, ha perdido liderazgo, no hemos podido aprobar leyes de importancia como la Ley de Defensa y Seguridad, solo se están aprobando leyes como el Día del Marañón, el Día del Aguacate, dando lo que es conmemoraciones o reconocimientos a figuras públicas en el país. Pero el presidente del Congreso Nacional sostiene con firmeza que Manuel Zelaya, como coordinador de Libre, puede asesorar a la bancada de su partido, pero en el Congreso quien lleva la batuta es él. En primer lugar, el coordinador del Partido Libre tiene todo el derecho de reunirse con su bancada, tal como usted lo acaba de manifestar. Inclusive, a lo largo de estos últimos 8 años, siempre ha habido diferentes reuniones con su bancada y siempre reuniones con otros partidos políticos. Aquí, en el Congreso, quien se reúne con la bancada soy yo. Por su parte, esta parlamentaria dice que una cosa es ser asesor presidencial y cónyuge de la presidenta, y otra distinta es que llegue al Congreso y con su influencia ponga en peligro la independencia de ese poder del Estado, donde solo deben estar los diputados electos. Debemos tener claridad que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo está integrado por los 128 diputados que somos los que tenemos que dialogar. Respeto mucho al expresidente Zelaya. Pero la dirigencia de Libertad y Refundación considera que delegar al asesor presidencial en búsqueda de consensos sobre determinados temas en el Congreso es una acción normal que se ha hecho en el pasado. Toda la vida, todos los momentos en que han habido que tomar decisiones consensuadas en el Congreso Nacional, quienes se ponen de acuerdo son las fuerzas políticas. Antes, en mi casa de habitación, mejor dicho, la casa de mi padre, allá en Los Laureles, allá se reunían los partidos políticos. Los presidentes de los partidos se ponían de acuerdo y luego el Congreso apoyaba y aprobaba lo que salía del acuerdo de los partidos políticos. A quienes dicen que esta acción es un mensaje para el presidente del Congreso Nacional, que no ha podido lograr consensos ni para la mayoría simple, y ejemplifican lo que pasó con la Ley de Defensa y Seguridad. Bueno, porque también los nacionalistas arguyen ahora que cómo es que se va a elegir la Corte Suprema de Justicia nueva, la que va a fungir ya desde el próximo año con una junta directiva ilegal, que eso no se puede, Miren cuántas cosas, ¿verdad? Y si esto no se resuelve enmarcados en ley, las cosas se pueden complicar. Yo ayer tuve una reunión en que me decían que ya los nacionalistas, los libres y los liberales se habían puesto de acuerdo con la repartición de la Corte, 5-5-5. Esa va a ser la salida, pero no quiero en este momento supeditar mi criterio a elucubraciones, a hechos que bueno, no los he confirmado, simplemente los califico de conjeturas. Pues en este panorama es que está Marco Eliud aquí y está Jorge Zelaya. Tú estás pendiente del fallo que dé la Sala Constitucional sobre
este recurso presentado por Carla Romero, ¿qué tanto peso tiene en tu agenda legislativa este asunto? No debe de tenerlo. Primero, gracias Renato por la invitación y compartir con el doctor Elio Girón, compañero en la Cámara Legislativa. Por supuesto que el pueblo hondureño, todos estamos pendientes. Mire, este es un asunto sumamente delicado, pareciera que sí, no. No, sí lo es. Sumamente delicado. Ahora, hay que ver los orígenes, Renato, hay que ver los orígenes. Mire, se le tiene que mandar un mensaje a la clase política. No se puede seguir jugando tan irresponsablemente de la forma en cómo se ha jugado. Renato, ¿quién fuera de los simpatizantes y de un sector, no todo, de Libre, no entiende que esta junta directiva es ilegal? O sea, sinceramente, ¿quién no dice que es ilegal esta junta directiva? Bueno, si el doctor votó por la otra planilla, de la, ¿sí o no? Ok, Renato, pero no se trata... Carlos Flores, el expresidente, dice que no es ilegal. Ahora está diciendo que no es ilegal. Pero sí. y hay que, mira, cuando hay motivaciones, hay que ver qué tipo de motivaciones nos llevan a ello. Yo respeto muchísimo la opinión del ingeniero Carlos Roberto Flores. Tú lo dijiste en el comentario, no es constitucionalista, pero es un expresidente del Congreso con una gran trayectoria en el país. Pero mira, Renato, a mí no me gusta estar hablando del pasado, porque hay que ver el presente y lo que nos depara hacia el futuro, pero es una cosa que aquí sí tenemos que abordarlo y así rápidamente. Solo 44 diputados propietarios dijeron que esta junta directiva era legal, 84 dijimos que no era legal, que es lo que dice la Constitución de la República, que los diputados nos vamos a reunir propietarios y a escoger ahí una junta directiva. Ok. ¿Qué alega la gente? No, que no fuimos al Congreso. Mira, Renato, puede ocurrir ahora con la elección de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿tú te recuerdas cuando te dije aquí? No viene la CICIG, no va a venir la CICIG. ¿Recuerdas cuando te dije también? Van a haber contra los periodistas y los medios de comunicación, viene un proceso de arrinconamiento, y utilizando una palabra muy popular, y un lenguaje al hondureño. Ahí quieren llevarnos, Renato. Ahí quieren llevarnos, mira, a que existan problemas y que el 25 de enero no escojamos la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tiene que ver el Partido Nacional en eso? Es como cuando dicen también que el Partido Nacional se está oponiendo a que venga la CICI. ¿Te podrás imaginar? ¿Y el Partido Nacional, quién está en el poder? ¿Quiénes dominan con su alianza en el Congreso Nacional? Ellos. Nosotros les hemos dicho, prestamos, y aún todavía, Renato, a esta altura, prestamos los 43 votos de diputados propietarios, igual se incorporarían algunos suplentes probablemente, para que se legalice, mira cómo se legalice la junta directiva actual, o que tomen la decisión que quieran, Renato, que quieran. Eso lo hemos hecho público y no solo una vez, varias veces. ¿Qué haría cambiar de opinión a la hora de la hora si venimos a los medios de comunicación y aquí uno diciéndolo de frente? Porque vamos a cambiar nuestro lenguaje en el sentido de que no, dijimos que sí los íbamos a acompañar, pero ahora fíjense que ya no los queremos acompañar. ¿Por qué no se legaliza la junta directiva actual? ¿Cuándo organismos internacionales? ¿Cuándo la oposición? ¿Cuándo la iglesia evangélica? ¿Cuándo la iglesia católica? ¿Cuándo ONG? Están diciendo que es ilegal, Renato. Entonces, si todo el mundo fuera de ellos dice que es ilegal, ¿cuál es el problema para legalizarla? Esa es la gran pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el problema para legalizarla? ¿Cuál es el problema para legalizarla? Si es ilegal, si todo el mundo está diciendo que es ilegal, ¿por qué no la legalizamos? Si les estamos diciendo, Renato, si sumados los diputados del Partido Liberal y los del Partido Nacional, hacemos una mayoría simple y pudiésemos escoger la Junta, y pudimos haberlo hecho en enero, pero nunca hubo un cabildeo para que un diputado del Partido Nacional o del Partido Liberal fuese presidente del Congreso. Nunca lo hubo. Siempre fue encaminado a que, miren, pónganse de acuerdo ustedes, si se le dijo a la gente de Libre, pónganse de acuerdo, escojan quién quieren que sea el presidente y el resto de los miembros de la Junta Directiva. Nosotros los vamos a acompañar. Eso fue lo único que dijimos como bancada y como partido. Y aquí que no estén saliendo con otros cuentos, con otras cosas, que el lado oscuro, que los delincuentes se aliaron y que querían romper. ¿Cuál romper orden constitucional, Renato? Sí se dice tácita y claramente que el Congreso Nacional debe de reunirse. ¿O no nos reunimos con el ministro de Gobernación, que fue la primera sesión preparatoria? Claro que nos reunimos. Bueno, ahí se nombró una junta directiva provisional,
Un día después se conformó con 3 miembros, un presidente y 2 secretarios. ¿Quién era el presidente ahí? Jorge Cálix. Convocó Jorge Cálix a la siguiente, ahí fue donde hubo el problema. Se presentó unos, es cierto, nos fuimos a Zambrano. ¿Por qué, Renato? Era para evitar que hubiesen hasta muertos. Yo te lo aseguro, que si esta situación no se soluciona, donde dice en la Constitución que la Presidenta tiene que ir a tomarse los bajos del Congreso Nacional una noche antes. No se pueden permitir esas cosas. Eso es lo que realmente no es lo correcto. Y que el país, mira cómo es, el país no debería estar transitando esto, Renato. Todos deberíamos, tú lo dijiste aquí cuando entraste. Tú lo dijiste. Bueno, ¿cuándo vamos a trabajar unidos? ¿Cuándo se va a solucionar todo esto? El país requiere paz, requiere tranquilidad. Y yo lo comparto al 100%, Renato. ¿En qué deberíamos estar inmiscuidos, doctor? Y amigos televidentes, Álvarez. En este momento, ¿sabes en qué? En tratar de conseguirle empleo a la gente. Mira, ¿cuánta gente nos está viendo en este momento y no tiene nada que comer? Y discutiendo un asunto que es, y lo dije por eso al comienzo, sumamente importante. Pero si los esfuerzos del actual gobierno estuviesen encaminados a aprobación de leyes en la Cámara Legislativa y con el acompañamiento de la oposición responsablemente a que se aprueben leyes que vayan encaminados a favorecer y darle oportunidad de trabajo a la gente, Renato, eso sería lo más fabuloso. Mira, si no hemos escuchado que en los centros hospitalarios no hay medicamentos, no les pagan 9 meses de salario. ¿Tú escuchaste a la doctora Ciudad Figueroa hace poco? No se escuchaba al doctor Umaña en San Pedro Sula decir no hay medicamentos en 29 centros hospitalarios del país. Esos son los temas que deberían de tenernos en discusión en este momento. Sin embargo, yo te insisto, en forma irresponsable se está manejando este asunto y nos quieren llevar de a poco a que se presenten en el país condiciones para una constituyente, de acuerdo a... ¿Tú sigues pensando en eso? Claro, hombre, es que así es, Renato, ahí nos quieren llevar. Y hay asuntos, uno se pregunta si están en mejores condiciones que la nuestra, con todo y lo mal que podamos estar en este momento, pero tú quieres, o la gente quiere que estemos como Nicaragua, que estemos como Venezuela y que estemos como Cuba. Por supuesto que no, y hay que tomar algunas cosas que estos países de repente puedan tener, pero el vivir en democracia, el vivir en donde la gente quiera desarrollarse y que pueda ayudar y trabajar por el beneficio de su familia, eso no tiene nombre, Renato, y es lo que debemos nosotros de seguir teniendo. ¿Ustedes respaldarían si toman la decisión libre de legalizar la directiva de Redondo bajo el supuesto que no es legal? Porque yo soy de los hondureños que también está esperando que resuelve la Sala Constitucional. ¿Ustedes como nacionalistas estarían dispuestos a respaldar la legalización de la Junta Directiva, siempre con Redondo a la cabeza? Renato, yo no estoy en la Junta Directiva, o sea, no soy jefe de bancada, dice el abogado Zambrano. No, pero participas en ellas. Pero está mi voto también, sí. Y puedo decir todavía, a esta altura, a nombre de los 43 diputados propietarios y suplentes, que sí les apoyamos. Y mira, quiero ser un agregado, con todo y que también las posiciones del ingeniero Redondo llevan a que poco a poco se vaya deteriorando incluso su imagen. Miren las declaraciones que dio en relación a la abogada Romero, Carla Romero. Revisen su historial, su vida personal y empezó. ¿Qué nos dijo a nosotros recientemente, la semana antepasada? Los vamos a expulsar. ¿Tú crees que con esos mensajes puede existir reconciliación verdaderamente? Es imposible prácticamente. Entonces lo que queremos es, insisto, que transitemos por una ruta en donde nos demos cuenta que el país es de todos y solo unidos y trabajando en beneficio de las grandes mayorías podemos sacar adelante Honduras. ¿Su opinión, Marco Eliud? Muchas gracias, Renato. Buenos días, Jorge. Buen discurso. Se lanzó... No, es que esa es la realidad. Mucho aprecio. Mire, yo quería hacer un comentario con el editorial del diario La Tribuna, que yo lo leí también, pero yo lo leí en digital, me lo enviaron temprano, y pues ahí habla de la Junta Directiva, ese es el punto de vista del ingeniero Carlos Flores, a quien respeto mucho, pero también esto ya es indicio de que las pláticas que se les autorizó en Casa Presidencial al coordinador general Manuel Zelaya Rosales están llegando a su fruto. O sea, ya se está llegando a un acuerdo con una facción del Partido Liberal
que maneja el ingeniero Carlos Flores Facusé. Ya le está dando un espaldarazo. No, mira, yo la información que tengo es que... La información que yo tengo es que todo esto forma parte de una negociación amplia, inclusive sobre la Corte Suprema de Justicia. Claro. No, y que aquí están simultáneamente Flores y Gianni Rosenthal. Correcto. Entonces no solo una facción, sí, sino que están trabajando como... Pero ahorita es como por el editorial, ya vamos a llegar ahí. Entonces ya está llegando su fruto, ¿verdad? Recuerde que este gobierno tiene también a Lizy Flores en las Naciones Unidas, ¿verdad? Además, próximamente se va a ver en el servicio exterior ya personalidades del Partido Liberal ocupando cargos consulares. O sea que hay espacio de negociación. Claro, obviamente se va a tener que negociar o llegar a acuerdos con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Gianni Rosenthal, que además son amigos con el coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Entonces el editorial va por muy buen camino, que las pláticas se están llevando a cabo y están llevando fruto hacia lo que se pretende. Luego de esto, pues, mire, en relación a lo que expresaba Jorgito, ¿verdad? En el Congreso Nacional, a lo interno, la situación cada vez se está volviendo más insostenible para el ingeniero Luis Redondo, porque recuerde usted de que ha perdido el apoyo de su bancada, ha perdido el apoyo del presidente de su institución, del ingeniero Salvador Narrala. Y esto se ha visto demostrado en el hemiciclo cuando nos han dejado los 50 votos solos y el PSH no nos han acompañado en varias ocasiones y nos hemos visto mal. Además de eso, públicamente el ingeniero Salvador Narrala dijo que el ingeniero Redondo estaba ilegal en el Congreso Nacional, y eso es un duro golpe para quien preside el Congreso Nacional. Perder el apoyo de su partido y perder el apoyo de su bancada sería primera vez en la historia de la Honduras democrática, apartando los regímenes militares, que un presidente del Congreso Nacional estaría solo, sin su partido y su propia bancada. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Porque no puede estar así, no puede estar solo Luis Redondo. O arregla la situación con el ingeniero Salvador Narrala, quien le ha solicitado una reunión, y el ingeniero Narrala le dijo que sí, pero que lo hicieran público. Tienen que arreglar esa situación. Si no, la otra alternativa es que el ingeniero Luis Redondo se pase a las filas de Libertad y Refundación, porque no puede estar un presidente sin bancada y sin partido, sería insostenible. ¿Cómo insostenible ha sido esta situación, Renato y Jorgito? Mire, estos 9 meses de gobierno ha estado en la picota pública este tema y ha provocado ingobernabilidad. No ha podido el gobierno zanjar todavía o avanzar en muchos temas de país. Como lo dije anteriormente, no están pasando leyes de importancia en el Congreso Nacional. No tenemos los 65 votos, solo se están aprobando leyes de menor importancia. Las leyes de país no se están aprobando. ¿Hay problemas de inseguridad? Claro que sí. Hay problemas de extorsión. Se ha ruralizado el problema de maras y pandillas en muchos municipios donde antes no existía, Danlí, Comayagua, otros lugares. Y se necesita tocar el tema de defensa y seguridad. Es un tema de seguridad nacional y es tema de seguridad interna, porque estamos en un país que se está combatiendo la violencia, pero se necesita mucho más. Y no se ha podido aprobar porque no conseguimos los 65 votos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado más de un mes de querer introducir esa ley y aprobarla. Solo estamos aprobando leyes de menor importancia, como reconocimientos a importantes figuras del país, ¿verdad? Que está bien, hay que reconocer toda la trayectoria de todas esas personas.
se está aprobando leyes, hay un proyecto de la vaca lechera. Esas son las leyes que se están aprobando. Lo dijo en su momento jocosamente el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, cuando él se retiró. Recuerde que él fue diputado en el periodo 2013-2014 y él se retiró del Congreso. ¿Qué voy a ir al Congreso? De ahí solo se está aprobando leyes como el colibrí esmeralda. Entonces, eso significa que hay pérdida de liderazgo dentro del Congreso Nacional, y si no puede tener 65 votos, que es la mayoría simple, se puede imaginar usted en enero que nos toca elegir la Corte Suprema de Justicia, que necesitan 86 votos. Entonces, ahí a la víspera se sabe cómo estará la fiesta. Por eso es que la bancada de Libre toma la decisión de delegarle a nuestro coordinador general hacer el trabajo político de acercamiento con la oposición. Y la oposición es el Partido Liberal con todas sus facciones, la que maneja el ingeniero Carlos Flores, la que maneja el abogado Gianni Rosenthal. No sé si Luis Zelaya manejará su cuota. Dentro del Partido Nacional tendrá que sentarse con quienes dirigen el Partido Nacional, que ahí es bien difícil saber quién lo maneja. No sabemos si lo maneja Nasri Asfura o Papi a la Orden, no sabemos si lo maneja el Juan Orlandismo todavía, no sabemos si lo maneja el chavismo de David Chávez Madison o Tommy Zambrano. No sé si el presidente Zelaya se va a sentar con uno o con los cuatro. Él lo ha dicho públicamente que él no tiene ningún empacho en reunirse con todas las fuerzas políticas y con todos los líderes que representan las diferentes fuerzas políticas, con el objetivo de consensuar y apoyar a Redondo. O sea que el presidente Manuel Zelaya Rosales va a hacer el trabajo que no ha podido hacer el ingeniero Luis Redondo. ¿Tú crees que termine la legislatura Redondo? Mire, eso va a depender mucho de lo que anunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mí me sorprendió que haya sido él quien haya dado la información, porque en la Corte Suprema de Justicia hay voceros y estamos acostumbrados a escuchar al vocero de la Corte Suprema a dar estos informes. Pero el hecho que haya salido el presidente de la Corte Suprema de Justicia da un mensaje que la situación es seria y que va fuerte, y que hay probabilidades de que la Corte Constitucional declare, y esta es una hipótesis, ilegal la junta directiva de Luis Redondo y provoque posteriormente una crisis institucional. Ahora, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que perdimos el espacio político de negociación. Entramos muy tarde ya a negociar el tema o a llegar a acuerdos con la oposición en estos 9 meses, y ahora entró a la parte jurídica, y en la parte jurídica en la Corte Suprema tienen que darle su curso, y ahí va a tener los magistrados que tienen independencia, y tienen independencia demostrada ahora, porque durante años atrás, cuando estaba Juan Orlando, no tuvieron independencia, pero ahora han dado ápices de independencia, y muestra de ello es que, a pesar de que es una Corte Suprema manejada por el Partido Nacional, autorizaron la extradición de Juan Orlando Hernández, a pesar de que todo el mundo tenía dudas, si es su paisano, si Rolando Argueta es paisano, es del Empira. Irán a autorizar la salida de la extradición de Juan Orlando Hernández, y lo hicieron. Independientemente de las presiones de los norteamericanos, lo hicieron. Eso es un gran mensaje que haya sido el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y hay antecedentes, Renato. Pero... Hay antecedentes. Solo permítame terminar en esta parte. Mire, y este es un ejemplo dentro del Libre. ¿Recuerda usted el caso del diputado Mauricio Rivera, que fue una ministra del Libre que lo denunció? Se le dio su curso en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia y lo inhabilitaron. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo la ministra de Libre con el diputado Mauricio Rivera y arreglar los asuntos y no irse a la Corte? Irse a la Corte
para un miembro de Libre o un miembro que está en el gobierno es entregarle en bandeja de plata el cargo. El diputado Mauricio Rivera fue inhabilitado, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué le puede pasar ahora a Luis Redondo? Fue un error no haber aprovechado ese espacio político, de acuerdo. Ahora, a mi parecer, es muy tarde y lastimosamente estamos en manos ya de una Corte Suprema que es manejado por el Partido Nacional. ¿Es legal la Junta Directiva de Redondo para usted? Mire, nosotros estamos bajo un acuerdo político en el hemiciclo, no, pero la pregunta donde es si firmamos, es legal o si no es legal. Sí, pero es que la vida no es en blanco y negro, Jorgito. No, por supuesto que no sí. podemos ver Claro. solo dos caras. Todo tiene un contexto. Pero usted entonces, habló al inicio, cuando le hicieron su pregunta, y usted explicó ampliamente. Ahí usted explicó ahorita más ampliamente que lo que expliqué yo. Ya lleva un... Sí, pero, yo los he dejado hablar en esta primera parte. Ya después los voy a interrumpir para repreguntarle. Pero no, lo que yo me le pregunta hice es, una ¿cree pregunta, usted que es legal la Junta Directiva de Redondo? Sí, ahí yo le voy a contestar su pregunta, pero siempre es importante que el público tenga su contexto. Miren, nosotros estamos en el Congreso Nacional, los que votamos a favor del diputado Jorge Luis Cáliz, que obtuvo en primera instancia 84 votos en la Junta Provisional y después, por presiones, llegamos a 79 votos. Allá en Bosques de Zambrano, que a nosotros nos acusan de traidores, narcotraficantes, que nos aliamos con el Partido Nacional. No, la situación para elegir a la Junta Directiva del Congreso Nacional es con votos, con la mayoría de votos, y logramos hacer lo que está haciendo en este momento el coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Consensos es la única manera dentro del Congreso Nacional de obtener, de aprobar leyes, de elegir juntas directivas, de elegir Corte Suprema a través de consensos, y el diputado Jorge Luis Cáliz logró esos consensos. Además teníamos la venia, la autorización del coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Nunca hicimos algo en contra de las directrices de las autoridades del Partido Libertad y Refundación. Vino una crisis y nosotros, para que hubiera gobernabilidad y creyendo que al firmar un acuerdo iba a haber estabilidad política y no se iba a hablar más del tema, firmamos un acuerdo donde el diputado Luis Cáliz se hacía a un lado por ahora, dice el acuerdo. Me hago a un lado por ahora, por la gobernabilidad del país, y firmamos y nos presentamos en el Congreso Nacional y pensamos que ahí la crisis iba a terminar, pero como la política es una ciencia inexacta, esto no se arregló ahí, sino que vinieron ya otros sectores, ya el Consejo Nacional Anticorrupción, Conferencia Episcopal y todo eso, dijeron que es ilegal. Ellos mismos. Ahora bien. En serio, ellos mismos lo han armado. Ahora, libre. Entonces, sí, pero nosotros quisimos, tuvimos la voluntad de resolver esta crisis. Pero entonces ahora respóndame la pregunta, ¿para usted es legal o no la Junta Directiva de Redondo? Las juntas directivas se eligen con 65 votos. Si a mí me demuestran de que el diputado ingeniero Luis Redondo se eligió con más de 65 votos, la junta directiva es legal. Pero si la junta directiva solo se eligió con 44 votos, 65 es más que 44, las matemáticas no engañan, si solo fue con 44 votos, no estaría legalizada la junta directiva, y esto está provocando ingobernabilidad, y esto repercute en el Ejecutivo. Y hay que decirlo porque yo soy un diputado de un partido beligerante, de vanguardia, donde no nos ponen bozal. Mire, ahí le preguntó a usted al diputado Jorge Zelaya sobre cuál era la posición del Partido Nacional, si iban a votar por Luis Redondo, y le dije, no, yo no soy el jefe de bancada. No, pero es un voto. No, es que yo hablo por mi persona. Pero tiene derecho a expresarse. Así es, yo hablo... No quiso contestar. No, sí contesté. Y yo sí le contesto ahorita al... No, mire cómo, doctor Álvarez, mira, hay que ser honestamente en esto, doctor. Él hizo una pregunta y usted evade, le da aquí, le da para allá, le da para allá. La pregunta era si es legal
o no es legal la junta directiva del ingeniero. No, pero bueno, yo le he dicho a Renato, y se lo reitero ahorita en este momento, si ustedes quieren someterlo, y otra vez, lo vuelvo a decir, les apoyamos todavía. ¿Va a votar entonces por Luis Redondo? ¿Para qué? Porque en quien ustedes quieran, no solo por Luis Redondo, no sé si fui claro. Para que se resuelva por la vía política del asunto. Política que se resuelva, porque debe de resolverse ese problema. Ahora, hay tiempo en este momento pero que ya ¿quién entró, ha hecho ese problema? Que ya entró ese escrito, ya la sí, Corte mire, hay varias maneras, de resolverlo. Hay varias maneras jurídicamente, y las tiene la Sala Constitucional para resolver este asunto sin que el país caiga en anarquía. Y eso es lo que se quiere, Renato. Miren, y yo hoy me he dado cuenta que los programas, porque yo hoy quise que el programa se desarrollara eminentemente de manera política. No, pero en estos casos lo jurídico es fundamental también. Y yo voy a hacer unas llamadas. Es que mira lo que dice Carlos Flores, artículo 192. Para la instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros. Dice miembros, no especifica que necesariamente deban ser propietarios. Lo que implica que puede haber integración de suplentes y así evitar el rompimiento del quórum. Además, sacando la aritmética a esa sesión asistieron suficientes propietarios para establecer la mitad más uno. Algunos dirán, ¿y por qué menciona tanto Renato a Carlos Flores? No. Primero porque fue presidente, ¿verdad? Porque sabemos todavía el rol que juega en la política. Fue presidente del Congreso y de la República. Entonces sabemos que él siempre tiene ahí un espacio dentro de las decisiones fuertes que se toman en Honduras. Ahora, no le asombre si Rolando Argueta mencionó eso de los casos. Es que este caso y otros de los escritos presentados, por ejemplo, por la jueza Carla Romero, ya lo sabíamos todos y lo venimos debatiendo desde hace días. Y ella ha aclarado. Lo que yo le pido a la Sala Constitucional es que me diga si puedo aplicar la amnistía política que aprobó ese Congreso Nacional presidido por Redondo. Y le digo yo, ¿y para qué le pregunta a usted a la Sala Constitucional si puede aplicar la amnistía? Y ya no sabe que es ley del Estado. Pues le digo, no, me dice, es que quiero que la Sala también me diga si el Congreso que aprobó ese decreto de amnistía tiene una junta directiva legal o ilegal. Renato. En el fondo es eso. Entonces que no les asombre si Argueta saca a relucir esto. Es que la Sala tiene que resolver este asunto. Tiene que pronunciarse sobre lo que le pide Carla Romero. Y la Fiscalía de la Constitución no tuvo los huevos para emitir opinión. No emitió opinión, que se lo criticó al Ministerio Público Carla Romero y Oliver Erazo también. Ahora es la Sala que va a decirnos, Renato, que estemos en este no, está bien la discusión, pero yo entiendo. No es justo por el país. Mira, yo te entiendo. Entonces debe haber resuelto en enero. Si me permite, porque usted habló, ¿por qué razón? No, sí habló. ¿Por qué razón? No, tenemos que esta oportunidad a usted. No, sí o no, o sea, me dijo, se tiró un buen discurso y solo hablé como 3 minutos y él lleva como 25. Bueno, no, mire, entonces debe haber resuelto en enero. Pero no se resolvió. Permítame, es que hay que resolverlo, pero es que tiene que ver. No ¿sabe se por qué? resolvió. ¿Por qué no se resolvió en enero en la Corte Suprema? ¿Por qué hasta este momento acepta la Corte Suprema esos recursos de inconstitucionalidad si fueron presentados también en enero? Porque en enero tuvieron temor, recuerde que en enero acabamos de ganar las elecciones, había emotividad, tuvieron temor que le fueran a prender fuego a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, 9 meses después, que ya la emotividad pasó, que ya Renato, no es así. Los hondureños no nos chupamos el dedo, me disculpan, pero no nos chupamos el dedo, y ahora esto está en manos, lastimosamente, yo lo veo desde el punto de vista político, ahora está en manos del Partido Nacional que maneja la Corte Suprema de Justicia. Pero no, uno tiene que poner las cosas en perspectiva jurídica. Ya rechazó la Sala respectiva muchos escritos que se presentaron
Y no fue en enero, fue en febrero fue en otros meses, porque en enero se escogió este la año los ha directiva. resuelto, Claro. porque quien debe presentar ese recurso es la Fiscalía contra la Constitución. Mire que Carla Pozas no le dice Carla Romero, perdón, no le dice a la sala, pronúnciese sobre la legalidad o no de esa junta directiva, porque no puede Carla pedirlo, no, ella le dice, díganos si es legal yo puedo aplicar o no la amnistía que decretó o aprobó el Congreso, que preside una junta directiva que no se sabe si es legal o ilegal. Escuchaste lo que apuntaba el doctor ahorita. Honestamente, mira, esas son las cosas que uno debe prestarle atención. Renato dijo, no, porque les pudieron ir a meter juego a la Corte. Eso no puede ser. La Corte, independientemente, es un poder del Estado y deben de respetarse las decisiones que se tomen, estemos o no estemos de acuerdo, Renato. Ese es el problema. De fondo, ¿quiénes nos han llevado todo esto? Partido Libre. Honestamente, el Partido Libre tiene ese relajo y ahora en su alianza, la ruptura en la alianza con el ingeniero Salvador Narrala. Pero ahora la pelota está en la cancha de ustedes, ahora están en la Corte Suprema y ahora ustedes van a provocar esa crisis, porque si declaran ilegal a Luis Redondo, van a provocar una gran crisis en el país. ¿Y si declara que no es ilegal? Por ejemplo, si la Corte dijera que no es ilegal. Continúa. Pero tiene que tomar una decisión la Corte. Claro esos que son poderes del Estado independientes y complementarios, doctor. Y yo estamos de acuerdo con esto, Renato. Mira, es increíble, es inconcebible dónde nos están llevando, dónde nos están orillando. Pero justicia tardía no es justicia, Jorgito. Habla y habla y habla. No, usted también habla. Bueno, un buen comunicador. Usted también habla. Es decir, pero lo que, Renato, mire, resuelvan ese problema. ¿Quién? Libre, resuélvanlo ustedes. Es que ahora está en manos del Partido Nacional, Jorgito. Ahora está en manos de ustedes. La Corte, no nos chupamos el dedo. La Corte la puso Juan Orlando Hernández. Y es una corte de corte Juan Orlandista. A un diputado nuestro, a Mauricio Rivera, lo inhabilitó y él va todos los viernes a firmar. Y sabe que ahí se encuentra con diputados del Partido Nacional. Ahí se encuentra con diputados del Partido Nacional que cometieron delito y no están inhabilitados. Hay dos tipos de justicia, la que le aplican al Libre, que lo inhabilitan, y a la que le aplican al Partido Nacional, que van diputados que cometieron delito y no los inhabilitaron al Congreso Nacional. Usted se contradice. Dígame en qué. Primero me dice que si le demuestran que hubo los votos que se requerían para elegir a Redondo y al resto de la Junta Directiva, usted estará satisfecho. Así es. ¿Quién se lo puede demostrar? ¿Qué mejor que la Sala Constitucional para dirimir esto? Es que ahora yo no estoy, ahora ya está dentro. Lo que yo estoy diciendo que fue un error que eso llegara a la Corte Suprema de Justicia. De los políticos, de la clase política, de toda la clase política. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pistas aéreas habrían ayudado a Jo a ganar terreno frente a clanes según Infobae. ¡Ey! Infobae. Pistas aéreas habrían ayudado a Jo a ganar terreno frente a clanes según Infobae. Mire, yo cuando estaba leyendo el titular, que no había visto Infobae, a saber qué político es el que está diciendo esto, digo, pero cuando yo miro que es una agencia argentina seria, ya, por favor, producción, entre ahí a ese titular, por lo menos los dos primeros párrafos. Las pistas aéreas de Río Amarillo Copán y Celaca Lempira ayudaron al expresidente Juan Orlando Hernández y su familia a ganar terreno frente a los clanes tradicionales y capos de la droga, revela reportaje de Infobae. En tal sentido, el primero de estos aeródromos, inaugurado en el 2015, ubicado a menos de 20 kilómetros de Copán Ruinas, se encuentra en un pequeño valle al pie de las montañas de Copán. Dicha localización era controlada a principios de la década pasada por el clan narcotraficante de los Valle, quienes fueron perseguidos por alias Jo, luego de romper un pacto que, según un ex jefe de la inteligencia policial hondureña, incluyó financiamiento para la campaña presidencial de 2013, indica el medio argentino.
Actualmente este aeropuerto está en perfectas condiciones y bajo custodia constante de una unidad militar, según un viaje de Infobae a la zona a mediados de 2021. No, se me está alargando la noticia, así que yo lo invito para que usted entre, ¿verdad? Y lea completamente esta noticia. El hecho que entiendo que más abajito el contenido dice que las pistas aéreas estas habrían ayudado a Juan Orlando Hernández a... Por favor, quiero leer el titular. Ustedes van a la inversa. Yo lo que quiero es leer el titular. Habrían ayudado a Juan Orlando Hernández a ganar terreno frente a los clanes y capos, según este medio argentino. O sea que esas pistas que Juan Orlando decía que eran para fomentar el turismo, según este medio argentino, le ayudaron al expresidente hondureño a ganar terreno frente a otros narcotraficantes, frente a otros clanes. ¿Qué noticia esta que lanza Infobae y que reproduce Tu Nota? Ya sabe, entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente para leer esta noticia y otras que están ahí. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, tengo a la jueza Carla Romero, está en la línea telefónica, porque esto necesita la parte jurídica, pero les voy a pedir un favor, que se limiten a responder mis preguntas, porque si no, se me consume el tiempo, y miren que ahora tengo que volver a otra pausa comercial. Me interrumpe cuando yo le quiero contestar, porque tiene el síndrome del hijo único, entonces, que solo quiere todo para él. Si ustedes siguen así, me van a atrasar las pausas y yo voy a tener problemas. Entonces, por eso voy a otra pausa, y enseguida está la jueza Carla Romero. La abogada Carla Romero, definitivamente yo ya estoy convencido que sí necesita sustento jurídico esta plática, porque si nos quedamos en lo político, más bien se enreda más. Se enreda más el asunto, sí necesita sustento jurídico esto. Abogada, ¿usted me escucha? Sí, muy buenos días, Renato, muy bien. A su persona, a su auditorio y los compañeros diputados que se encuentran con usted presente. Estoy hablando con la jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Es correcto. Mi respeto. Así de simple. No estoy hablando con la jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Y lo primero que nos debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué fue la jueza? Ya lo explicó la jueza aquí. Lo explicó hace algunos días. Porque la familia Zelaya reflexionó. No, que no la juramente Luis Redondo, porque no está claro ese asunto de la directiva de Luis Redondo. Mejor, como dice la Constitución, usted puede, Xiomara, sustentada en ley, tomar la decisión para que la juramente una jueza, mejor, para comenzar, desde ahí la misma familia Zelaya. Claro, estaban conscientes. No, estamos claros en esto, pero bueno, no le hemos llamado para eso, para lo que ya nos dijo, no, sino para reiterar que usted presentó un escrito ahí en la sala pidiendo que se le diga si puede aplicar o no el decreto de amnistía a unas personas que tienen casos ahí en su sala, porque existe la duda si esa junta directiva del Congreso es legal o es ilegal. Es decir, usted lo que ha pedido es que la sala le diga si puede aplicar ese decreto de amnistía política. ¿Es así o no? Bueno, gracias por la oportunidad de aclarar. Sí. Vamos a aclarar una cosa. Los recursos de inconstitucionalidad se dan porque se supone que hay una ley dentro del ordenamiento jurídico que es contraria a lo que establece la Constitución de la República. Las formas en que se pueden dar esos recursos son por la vía de acción, la vía de excepción y la vía oficiosa. La vía oficiosa es la que yo utilicé porque soy juez del Tribunal de Sentencias, donde hay 4 casos sometidos a mi conocimiento y el de mis compañeros de sala, porque un tribunal se integra por 3 personas,
en los cuales, con la vigencia de la ley de amnistía, solicitaron: miren, señores jueces, por favor aplíqueme la amnistía a mi caso para resolverlo. Entonces se hizo una revisión de la ley y me di cuenta de que transgredía los preceptos de la Constitución. Por lo tanto, lo que se debía hacer era no resolverla y interponer un recurso de inconstitucionalidad por la vía oficiosa. Y tal como lo establece el artículo 87 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional, dar a conocer algunas consideraciones en los cuales se establecía por qué transgredía la Constitución, que son razones de fondo y de forma en el documento de inconstitucionalidad de recursos que preparé, y presentarlo a la Sala de lo Constitucional para que en definitiva estableciera si esa ley de amnistía es inconstitucional o por el contrario no lo es. Dentro de esas razones de fondo y de forma, realizo una interpretación o un desarrollo, de lo que es la validez de la norma, ¿verdad? Lo que significa la validez de la norma, la aplicación de la misma, y les establezco que para que una norma jurídica tenga validez, debe cumplir ciertas condiciones como las siguientes: haber tenido que ser producida por un órgano competente y legítimo, a través de un procedimiento adecuado, no haber sido derogada por una norma posterior y no estar en contradicción con las normas superiores a ella dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, cabe preguntar: señores, ¿es válida esta ley y cumple con todas esas condiciones o por el contrario no las cumple para efecto de su validez y su aplicación? Esas consideraciones son de principios generales del derecho, en los cuales nos tienen que decir: para que una ley sea válida debe de cumplir estas 4 circunstancias. Y se estudia en la materia de introducción al derecho, que cualquiera de los muchachos que esté estudiando derecho podría contestarle. Sin embargo, es meritorio hacer la reflexión sobre las leyes que contradicen nuestra Constitución deben de ser declaradas inconstitucionales. Y no es la primera vez que yo realizo un ejercicio de este tipo dentro de el Estado democrático de derecho, donde la democracia es la mejor aportación. Pero ¿para qué le pregunta eso a la Sala Constitucional si es producida esa ley por un órgano competente y no es competente el Congreso y no es ahí donde se hacen las leyes? Pues solo lo estoy preguntando de esa manera para que lo entienda el público. Eso lo tiene que decir la Sala. Eso lo tiene que decir la Sala. Precisamente sí. Es una de las consultas que se realiza en el desarrollo del recurso. No es que todo está sobre eso. Por ejemplo, puede la ley de amnistía amnistiar delitos que se conocen dentro de el capítulo de corrupción, cuando hemos suscrito una convención para la erradicación de la corrupción y está al mismo nivel esa convención que la Constitución de la República. La entiendo, pero cuando le dice si es producida esa ley por un órgano competente, en el fondo ahí lo que está preguntando es si es legal o no la directiva que preside el Congreso cuando se aprobó esa ley de la amnistía política. Lo que estoy preguntando es si el órgano que originó esa ley es el competente y es el legal. Ahí está claro, está claro. Óigame, abogada, yo escucho aquí algunos juristas que dicen que la Sala Constitucional no tiene por qué pronunciarse sobre un tema como este de la legalidad del Congreso, porque ese es un problema político del Congreso y que el Congreso es el único poder que puede resolver ese problema.
¿Y usted como jueza del Estamento Jurídico Nacional piensa así o tiene sus diferencias de pensamiento con los que argumentan este asunto? Renato, ¿quién es el último intérprete entre las situaciones que transgreden la Constitución de la República? El Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional y en defecto el Pleno de la Corte Suprema. Eso es lo que se refiere a pesos y contrapesos. O sea, es cierto que podrían arreglarlo al interno, no pasa nada si lo hacen. Así es. Eso es ejercicio también de la democracia. Claro. El entendimiento de líderes para poder tener el mejor curso sobre el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. Entonces, ¿por qué? O sea, yo solo le traslado una pregunta. Se reunieron en Naciones Unidas y Naciones Unidas dijo, mire, ¿sabe qué? Las recomendaciones son las siguientes, tales y tales, incluyendo esta ley, la ley de amnistía. O sea, ¿cuál cree usted que es la razón para que Naciones Unidas diga eso? Lo que necesitan es claridad y seguridad jurídica sobre las cosas que se van a hacer a futuro. Pero igual, no pasa nada, se puede resolver dentro de el Congreso Nacional y bienvenido sea. Pero para los efectos de la seguridad jurídica tendré que decir muy bien, esta ley que es el decreto tal, de fecha tal, se declara inconstitucional o no se declara inconstitucional. Si se declara inconstitucional, no puede seguir aplicándose. Si se declara que sí es constitucional, se aplicará al caso que es de su conocimiento. Y ya está. Puede ser parcialmente constitucional. Sí. O puede ser parcialmente, por supuesto. Pero habrá que pronunciarse sobre estos aspectos jurídicos que se preguntan. Y no es intromisión de un poder en otro. Es sencillamente que a través del cargo que ostento y desarrollo, se hace un ejercicio como se haría en cualquier parte del mundo donde el sistema es el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. ¿Me permite hacer una consulta? Hágale una consulta, a pesar que usted no es periodista, pero usted tiene libertad de expresión y la puede formular. Muchas gracias. Yo he escuchado... ¿Con quién tengo el gusto? Con Marco Eliud Girón, el diputado Marco Eliud Girón. Doctor, mucho gusto. Ahí está, lo conoce, lo identifica, muy bien. Mucho gusto, abogada y jueza Carla Romero, mis felicitaciones para usted. He escuchado a algunos abogados constitucionalistas decir de que no procede este recurso de inconstitucionalidad porque solo atañe a un poder del Estado y no a dos. Ahora, en el contexto político, a mi ver, lo que ocurrió en el mes de enero, algo muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos de América, y ahorita acaban de llamar a Donald Trump en Estados Unidos por el asalto al Capitolio. Para mí lo que ocurrió en el Congreso Nacional en enero fue un asalto al legislativo, o sea, una intromisión del Poder Ejecutivo, aunque sea de mi propio partido, al Poder Legislativo. Entonces, a mi modo de ver, sí hay un conflicto entre dos poderes del Estado. Pero he escuchado a abogados constitucionalistas que dicen que no procede porque es un problema solo del Congreso Nacional que no atañe al Ejecutivo. Me gustaría saber su apreciación al respecto que he escuchado de estos abogados. Doctor Eliud, le voy a contestar jurídicamente cuál considero yo que era el camino para poder hacer esta aclaración, así como usted la está planteando, del poder, de la intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Mire, ¿quién es el órgano institucional llamado a la defensa de la Constitución? Es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Constitución. Pero también las personas que se sientan que se ha transgredido la Constitución y puedan presentar el interés directo, manifiesto y legítimo, porque este es un requisito que el recurso de inconstitucionalidad necesita por la vía de acción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también es un órgano que está especializado e institucionalizado para proteger. Entonces,
Cuando se creó esa junta directiva, el momentáneo, no, o cuando usted dice que se presentó ese momento, debió de generarse un decreto legislativo diciendo, créese la junta directiva integrada por tales y tales. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad, además de cumplir esos requisitos que le dije, de decir, yo tengo la legitimidad del interés personal y legítimo para presentar este recurso contra ese decreto legislativo que crea esa junta, esa directiva del Congreso Nacional. Peor es si no se hizo un decreto legislativo que creara esa junta directiva y solo se dejó en una acta, porque entonces en el ordenamiento jurídico tendría que haberse presentado contra esa acta de esa fecha, de ese día, en la celebración de tal y tal lugar. Ahora entiende usted por qué, si el Poder Judicial es el llamado a dirimir situaciones que contravienen la Constitución de la República, independientemente de que haya sido que provengan de un poder o del otro. Lo que defiende el Poder Judicial a través de todos sus artículos desde el 303 en adelante es precisamente la Constitución de la República y todos aquellos actos que sean contrarios a la misma. El problema que tienen muchos juristas es que no conocen la mecánica para poder realizar los recursos conforme a los requisitos exigidos, pero tampoco saben cómo jurídicamente establecer el rumbo del accionar para fortalecer ese Estado democrático. Abogada, está claro. Usted dice, la Junta Directiva de Redondo quedó registrada en el acta, pero no hay ningún decreto. Bueno, eso todavía no lo sé porque habría que preguntarlo, se manda en consulta y se les pregunta, ¿hay decreto o solo hay acta? Okay. Y entonces ahí se ven un montón de vicios y de razones. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados para asumir un cargo. Y a usted como ciudadana de Honduras, más allá de que es profesional de las ciencias jurídicas y sociales, que es especialista en derecho constitucional, que es jueza de la República, ¿a usted se le mete miedo cuando se dice que si se pronuncia indirectamente sobre este asunto de la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el Poder Judicial, aquí se va a armar la de Troya, que habrá anarquía? ¿Usted como ciudadana de Honduras siente miedo? No, yo no. Yo no, porque en realidad, ¿usted cree que como ciudadana de este país quiero volver a pasar una situación lamentable? Quiero para mi hija y para sus compañeros y para las próximas generaciones situaciones que pongan en precario el nombre del país. No, Renato, ni yo ni el resto de la población lo quiere. La sala tiene varias salidas para este recurso presentado por usted, ¿no? Sí, muchas. Sin que el país, como lo dicen algunas aves, no digo el otro, no complemento la expresión, caiga en la anarquía, en la desestabilización. Es que no va a caer en anarquía porque sencillamente se va a resolver una cosa que da seguridad jurídica a las actuaciones a futuro, sí, ¿verdad? Y además de eso nos pone otra vez dentro de la línea del Estado democrático de derecho, para que lo que tenga que pasar bien, para que hayan cosas que estén conforme a derecho corresponde. Óigame, pero si viene una resolución así que todo lo actuado por este Congreso es nulo. Yo no creo. Yo creo que los recursos de constitucionalidad, en los que yo he visto, ¿verdad?, en los que he estudiado, porque me he sometido al estudio, se establece la inconstitucionalidad a partir de la declaración de la misma. Ah, ok. Sí, okay. O sea que no es nulo todo lo que se actuó antes. Lo anterior no. Sí, no es nulo. Doctor Eliu, ¿le contesté su pregunta? Sí, ojalá que mi asesora en temas jurídicos, Andrea Nicola, haya escuchado, porque me lo va a tener que explicar
como para un niño de primer grado. Y solo, Renato, porque, pues, logré entenderle algo. Solo quisiera, mira, Bueno, doctora, cuando gusten estoy a la orden. Abogada Gracias, Romero. abogada. Abogada, Sí, dígame. un gusto. Él es Jorge Zelaya, también diputado y periodista, ya lo conoce usted. A Jorgito lo conoce. Este es el famoso Jorgito. Un placer, gracias, abogada. Un saludo. Me alegra saludarlo. Y Igualmente, espero que con se mucho esté cariño. muy bien. Y solo, abogada, lo que apuntaba el doctor en la introducción de la pregunta, Renato, cuando dijo, mira, las turbas que se tomaron, dijo, del Ejecutivo, y así textualmente dijo, que asaltaron el Congreso. No dije turbas, solo dije que asaltaron el Congreso. Asaltaron el Congreso. O sea, la pregunta es aquí, doctora, ¿qué debemos de evitar al futuro inmediato? Al futuro inmediato. La elección viene, y es delicadísimo, de la nueva Corte Suprema de Justicia. El temor que se tiene es que esas mismas turbas puedan volver a tomarse el Congreso Nacional y hagan lo que se hizo con la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Aquí entonces, Renato y doctora, la pregunta para la doctora Romero, que en un escenario a futuro, ¿qué podemos esperar o cómo se puede solucionar este conflicto de la Junta Directiva y la elección de la nueva Corte Suprema el 25 de enero del próximo año? Ay, me pone una pregunta difícil, pero lo voy a contestar con todo gusto. Gracias. Jorgito, debe de legalizarse o no, o hacer lo que la Sala de lo Constitucional establezca, ¿verdad? Pero también se puede resolver a lo interno del Poder Legislativo, ¿verdad? Es más bien el llamado a los líderes para que busquen las soluciones que se necesitan. Ahora, bien, supóngase que están en el escenario de la elección y surge una situación como la que describió el doctor Eliú. Hay instituciones también dentro de el Estado Democrático de Derecho que son los llamados a hacer la protección de esa situación. ¿Por qué? Porque van a estar eligiendo otro poder del Estado. ¿Y quién es la institución llamada a resguardar a todas las situaciones que tienen que ver con la Constitución? Porque dentro de la Constitución está la elección de otro poder del Estado, las Fuerzas Armadas. Entonces tendrán que ver cuál es su papel y cuál es el papel que se desligan a cumplir, ¿verdad? Porque el orden tiene que imperar. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa y le hago un llamado a toda la población y a los ciudadanos. ¿Por qué tendríamos que evitar la elección de otro poder del Estado si estamos caminando en un Estado democrático de derecho? ¿Cómo llegamos a este nuevo gobierno con esperanza de cambios? No fue a través de la activación de un sistema democrático de derecho, no fue usted a ejercer su voto. Entonces, de esa misma forma, deje que continúe ese Estado democrático de derecho y se pueda fortalecer a través de la elección de su tercer poder. Gracias, abogada. Bueno, gracias, abogada. Bueno, abogada. Ya me hicieron llegar tarde, tuve que parquearme porque voy en camino. Que esté bien, que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. La abogada Carla Romero, jueza de los tribunales de justicia y la única jueza que ha juramentado a un presidente de la República. Esta mujer quedó en la historia. En la historia. Y a solicitud de la familia Zelaya, mira. A solicitud de la familia Zelaya. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la familia Zelaya prefirió a esta juez juramentando a doña Xiomara, la actual presidenta del país, que al mismo presidente del Congreso? Mire, recuerden, nosotros vimos las imágenes por televisión porque nos fuimos invitados, los diputados. Recuerda que tenían el problema en ese momento fuimos llamados traidores, después disidentes, ahora rebeldes, ahora diputados reivindicadores nos llaman ahora. Mire, vimos ahí la figura de un familiar de doña Xiomara, el abogado y médico Denis Castro. Pues me sorprendió porque se habían separado, porque recuerde que el doctor Denis Castro fue diputado por la Alianza Patriótica de Romeo Vázquez Velázquez, que dio el golpe de Estado. Y los veo juntos, veo el golpismo, pero fueron más fuertes los lazos familiares, ¿va? A nosotros
Lo hicieron a un lado, y así lo hicieron ahorita. Y ahí miré yo también a Saavedra votando por Luis Redondo, ¿verdad? Sentado al golpismo con lo que habían ganado, todo era bien. Entonces, yo quiero hacer una aclaración que dijo Jorge, ¿verdad? Para que no se vaya a malinterpretar con mis bases del Partido Libre. Si bien es cierto, lo que ocurrió en enero fue muy parecido a lo que ocurrió allá en los Estados Unidos cuando Donald Trump llamó a sus partidarios a que fueran a hacer un asalto al Capitolio y que ha sido llamado ya por la justicia norteamericana Donald Trump, similar o comparado con Honduras, ocurrió eso también en enero. Pero nuestras bases del partido fueron utilizadas porque se les dijeron que se les iba a dar trabajo. Ahora, 9 meses después, que no se les ha cumplido, ya no estarían dispuestos bajo ningún punto ir a defender a Luis Redondo, que es diputado de otro partido de PSH. Aquí quien tendría que ir a defenderlo sería lo que dice Salvador Narrala, el 1.000.000 de miembros que tiene el PSH, así lo ha dicho Salvador Narrala. Es el momento en que el PSH demuestre que tiene ese 1.000.000 de simpatizantes o activistas o militantes y que vayan a defender a Luis Redondo a la Corte Suprema de Justicia, porque lastimosamente ahora está en manos del Partido Nacional el futuro de Luis Redondo, algo que nosotros no queríamos. Mira que no han aprovechado el dinero. Está en manos de la justicia. Yo ahí disiento con el diputado Marco Elías Girón. Claro, yo entiendo a él como político. Está en manos de la Sala Constitucional, porque esa Sala Constitucional es fruto de una elección en el Congreso Nacional de la República, donde hubo votos a favor y votos en contra, como sucede en cualquier parlamento y en cualquier democracia con todo y sus imperfecciones. Bueno, por lo tanto, yo respeto su opinión, nos guste o no, es mi punto de vista. Nos guste o no, es que, claro, como hemos vivido históricamente en el nuevo siglo, de aquello del 8 a 7, nos hemos quedado con eso, ¿verdad? Pero que los políticos se reparten la corte. Hoy tiene que cambiar eso. Pero cuando la elección se hace en un congreso, de ahí surgen los 15 magistrados. Yo no les puedo llamar sala de cachureco, sala de un partido, sino la sala constitucional. Eso me dice la doctrina. Ahora, si está integrada por magistrados cachurecos, es otra cosa. Pero es que los eligió el Congreso Nacional, pues. Pero el Congreso Nacional anterior, ¿verdad? Ah, bueno, pero Congreso. Y ahora nos toca a nosotros, en enero, elegir una nueva Corte. ¿Qué significa, Renato? Que tenemos que platicar. Porque mira, sin los diputados del Partido Nacional, no es que es difícil, es imposible que el Congreso Nacional escoja la Corte. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay que platicar. ¿Y con quién hay que platicar? Con los diputados, porque aquí también, esta es otra mala costumbre que tienen, que hablamos con el cacique, que hablamos con el líder, y que son los diputados. Si los diputados somos los 128 propietarios e igual número de suplentes que estamos en la Cámara Legislativa, y somos los que vamos a tomar la decisión. Entonces, aquí están equivocados. Aquí que porque no, vamos a hablar con el líder fulano, que no se equivoquen. Si la gente lo escogió a uno, Renato, con el voto, fue a depositarlo ahí a la urna. Entonces uno representa. Tú estás enviando un mensaje en este momento y a tu partido creo que se lo estás enviando. A todo el mundo, Renato, porque oíste al doctor. Hemos designado al líder, al coordinador, a Manuel Zelaya, para que platique. No, pero yo no hago esos ademanes. No, pero lo vi más o menos. No, entonces, yo digo Renato, mira, es cierto, no sé si lo comparte. Sí. Somos nosotros. Claro. ¿Y con quién hay que hablar? Sí. Con nosotros. Y no dije yo negociar, dialogar. Sentémonos, platiquemos, dialoguemos. Honduras necesita paz, Renato. Honduras necesita tranquilidad. Yo creo que debemos entender eso. Honduras, su población necesita trabajo. ¿Quién va a venir? Bueno, te hago la pregunta. ¿Quién quiere venir a invertir a Honduras? Bajo esta manera. Decime quién en su sano juicio, qué empresario del exterior va a decir, allá en Honduras, miren qué condiciones están dando para... Si estamos como perros y gatos, matándonos. ¿Quién, Renato, va a venir a invertir? ¿Quién quiere invertir? Si más bien las empresas se están yendo, Renato. Esa es la realidad en el país que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Hay fuga de capital. Desde ayer me lo vienen diciendo a mí, entendidos y gente vinculada con los negocios, que sí se está produciendo fuga de capital en este momento en el país. Y por eso hay que arreglar eso, porque una de las principales promesas de campaña de nuestro gobierno de Xiomara Castro de Zelaya es que venga la Sisi para
que haga lo que no ha podido hacer la Corte Suprema de Justicia, que aunque el licenciado Renato pues no comparta conmigo, yo sigo diciendo que es una corte nacionalista, donde hay 8 magistrados nacionalistas. Ahora sí está hablando un lenguaje con el que yo coincido. Es que el español es amplio. Lo que pasa es que a veces el español es amplio y uno puede decir de diferentes maneras, pero el significado es el mismo. Y mire, yo escribí algo en un chat interno. Yo escribí esto, es una pregunta, y se la hago yo al público y a mis bases del Partido Libertad y Refundación. Una pregunta: si Jorge Cálix logró consenso con el Partido Libre, con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, para elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional y obtuvo 89 votos, y lo llamaron traidor, 84. Es una pregunta, 84. Sí. Ahora que nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, va a hacer consenso con el Partido Libre, con el Partido Liberal y con el Partido Nacional para obtener 86 votos para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, ¿lo llamarán traidor también como llamaron traidor a Jorge Cálix? Solo dejo esa pregunta para el público y para mis bases del libro. No, hay resentimiento todavía. Hay resentimiento. Renato, y se supernota. Hay resentimiento. Yo te digo, mira, así como está la situación. Así como está la situación, dime si no, por ejemplo, y no lo vayan a tomar, nosotros hemos dicho, y aquí te digo rapidito, nosotros hemos dicho, vamos a apoyar la decisión que tome Libre con PCH, porque es la alianza, y son los que están gobernando, que se hayan peleado y que al ingeniero Narrala no le estén dando el lugar que realmente tiene y se merece como primer designado, ese es otro asunto. Pero dime si no es realmente el que se pongan de acuerdo ellos en este momento para poder tomar la decisión correcta. Hugo Noé Pino, te lo aseguro que todos los sectores estaríamos, mira cómo te está hablando un diputado del Partido Nacional, presidente del Congreso Nacional. Mira, pero no es que recibiste algún mensajito para decir eso. No, sí, me tendrías que mostrar. Mire que yo te conozco. Mira, en diciembre, Renato, cuando estaba el conflicto, yo les dije, miren, pongan al doctor Hugo Noé Pino como candidato de la alianza y va a tener mi voto. Y me les adelanté, porque como yo sé cómo es esto en la política, les digo, miren, si se postula el doctor Hugo Noé Pino, y que el otro día me tiró mi riflacito en plena sesión del Congreso, pero eso no quita que sea un hombre honesto, que sea un hombre talentoso, con muchísima capacidad, y que así como está depolarizado, mira cómo es depolarizado el Congreso Nacional, sería la persona indicada, porque mira, si se pone al abogado Jorge Cálix, sí, entonces la facción que está ahorita, te arman un relajo. Pero si se pone al doctor, todos ellos van a estar de acuerdo. Y los cachurecos o los nacionalistas, bueno, voy a hablar también por un buen sector de los diputados, estaríamos de acuerdo y los apoyaríamos, Renato. Es que en relación a lo que usted está diciendo, Jorgito, yo se lo dije al presidente Zelaya, ahí en Casa Presidencial, que nos reunimos en privado. Los presidentes Zelaya tenemos buenas relaciones, nos comunicamos. Bueno, yo no fui a la reunión en Casa Presidencial porque tuve una emergencia médica, pero un día antes nos habíamos comunicado con el presidente. No, tuve una emergencia médica. Y un día antes nos habíamos comunicado. Yo ya sabía lo que íbamos a hablar en la reunión. Pues mire, ahí yo le dije al presidente Zelaya que el 20 de enero, en la noche, cuando dijeron que nosotros estábamos reunidos con los nacionalistas, que no fue cierto, nunca. Yo estaba en mi casa, de hecho me llamó mi hermana tepeciana de Estados Unidos y mi esposa le tuvo que poner una videollamada, que yo estaba dormido, pero con el teléfono encendido, esperando la llamada para una tercería. Y yo le dije, pudo haber sido el doctor Hugo Noé Pino. Y me dijo, sí, me dice, pero no hablamos. Pero hubieron horas, hubo espacio. Si Mel se acuesta tarde, 1 o 2 de la mañana, está reunido. Es que lo que yo sé es entonces, que no pudo haberse arreglado a través de una tercería, pero no ocurrió. Es que Pino es más aliado de doña Xiomara, la presidenta, que de Mel. ¿Qué quiere decir con eso, Renato? ¿Qué quiere decir con eso? Que Mel no tiene tanta confianza en Pino como si la tiene doña Xiomara. Pero la presidenta Xiomara. No, obvio. La presidenta Xiomara. Mira, yo te digo, pero ya ves, ella es la que manda. Pero para el país, honestamente te lo digo, así como está la polarización. No, mira, bueno, claro. Hugo Noé Pino. Así. Por la polarización que tiene el país en el... ¿Sabes qué? Voy a ir a la pausa comercial, pero se crearon todas las condiciones. Y Libre es corresponsable de que se hayan creado esa condición
¿Para qué ahora? Pero ahora es responsabilidad del Partido Pero Nacional. bien, En la ¿para Corte. qué ahora? ¿Y nosotros qué tenemos que ver en eso? Ya no está en la Corte. Estén negociando. Estén negociando en función de repartición de cargos. ¿Y sabe cuál es Todos el, los partidos ¿Y sabe cuál es el peligro? Mira, hasta la Corte se la están repartiendo ya. ¿Sabe cuál es el peligro de que esté eso en la Corte Suprema? Que eso puede servir una arma, escuche bien, que hayan aceptado ese recurso de inconstitucionalidad, puede ser un arma para negociación de parte del Partido Nacional. Porque a mí no me sacará de la cabeza, yo respeto mucho la opinión del licenciado Renato, pero a mí que no me va a sacar de la cabeza que la Corte Suprema es el brazo judicial del Partido Nacional y pueden utilizar eso como chantaje para obtener magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que esté equivocado. Bueno, y no van a haber magistrados del Partido Nacional en la nueva Corte. Sí, pero tienen que haberlo, hombre. Pero así se están repartiendo las cosas ahorita. 5. Tienen que haberlo, Renato. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sunak asume como primer ministro británico, el tercero en este año. Miren cómo ha quedado el Reino Unido después del Brexit. Rusia no tiene ninguna esperanza de mejorar sus relaciones con el Reino Unido tras el nombramiento de Sunak. Pero esta es la noticia. Sunak asume como primer ministro británico, el tercero en este año. Si usted quiere conocer el contenido de esta noticia, lo invito a entrar en este mismo instante a tunota.com, por cortesía del Banco de Occidente. Apoyamos al pequeño de hoy. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Han estado ustedes observando algunos cambios hoy en Frente a Frente que ya a partir de mañana se van a materializar? Tenías una Sí, ya. joven periodista que... Para que lo que queremos con esto es que la mayor cantidad de personas los mensajes se pronuncie, pues, que dé su opinión, pero revisando algunos mensajes me doy cuenta que alguna gente todavía no puede debatir en Honduras. Es que entra la descalificación de los panelistas, a las palabras vulgares, no sé, y lo peor es que teniendo escolaridad, ¿verdad? Porque muchas veces personas sin mucha escolaridad son más educadas y saben cómo debatir en democracia. Pero hay otros que parece que los estudios los embrutece más. Y ese porque son viscerales, no han aprendido a debatir, Entonces, ese es el riesgo de eso, ¿verdad? Pero prima la libertad de expresión. Obviamente, yo es que estoy haciendo una revisión general de los mensajes que llegan. Y veo unos epítetos, unos adjetivos vulgares. Eso no se puede leer en público. Si se facilitan estas herramientas es para que usted debate, para que usted aporte. Usted puede disentir de las posturas de Marco Eliud Girón, pero sin necesidad de ser vulgar. Simplemente es tan rico el idioma nuestro que sea intenso en el disenso contra Jorge, contra Eliud, pero sin ese lenguaje soez, malintencionado. Como dicen que hay que faltarnos es que las redes sociales son como ir al estadio, que ahí la gente hace catarsis. Mira, hay que faltarnos el respeto, como dicen. Cuando uno se mete en política, ya uno le dicen de todo. Yo solo quiero decir algo porque nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, dio un mensaje este fin de semana y dijo pues que iba a mandar a nuestras bases a las calles. Entonces, ahí es donde el presidente o quien preside el Congreso Nacional, Luis Redondo, para defenderlo tendría que pasarse a las filas de Libre, porque las bases de Libre no estarían dispuestos a irse a la calle a defender al ingeniero
Luis Redondo. Así que el ingeniero Luis Redondo tiene esas dos posibilidades: o arregla su problema con la bancada del partido Salvador de Honduras y con el presidente Salvador Narrala, o no puede quedar solo. El presidente no puede del Congreso Nacional estar sin bancada y estar sin partido. Si no llega a un arreglo con Salvador Narrala y con su bancada, obligatoriamente tendría que pasarse a las filas de Libertad y Reanudación, pero no puede estar como el virote solo. Pero usted cree, Renato, que es justo, honestamente, que es justo que Libre ande en las calles, que salga a las calles. Sí, hablando con toda honestidad, por la tranquilidad del país, y no solo, mire, igual no nosotros. Es la esencia del partido. Bueno, pero son gobiernos, ahora son Renato, son gobiernos. Mira, no pueden atentar contra el mismo gobierno. Contra ellos mismos. Mira, esas son las famosas tomas que ocurren todos los días, pero todos los días en el sistema de salud, en el sistema de educación particularmente. Pero le voy a decir una cosa, ahí hay muchas personas que se ponen una bandera de libre porque ahora todo el mundo es libre. Miren, y se nos están viniendo avalanchas de gente que por conseguir trabajo es de libre. Doctor, pero no debemos sesgarnos. Sí. Mire, vaya, mira, Renato, yo te digo, si le nombran un director departamental, por decir, o le nombran un administrador de un hospital, tienen que nombrarlo, pero se lo nombran de libre. Son en un departamento 7 diputados, por ejemplo. Entonces, tienen que nombrar a alguien que es seguidor de uno de esos 7. Los otros 6, 5 se toman el hospital porque dicen que lo están nombrando a fulano de tal, y que cómo es posible, y que ese no es libre, y que... O sea, no, mire, el país no puede seguir transitando bajo esa ruta. El país necesita paz. Yo les he dado una recomendación, fíjese con lo que usted está diciendo, para que no ocurra eso. Si hay, por ejemplo, en Cortés 9 diputados o 10 diputados, que se pongan de acuerdo para poner una persona en común. Es eso. Hace poco fue declarado desierto el concurso docente, pero no es cierto que está declarado desierto, porque se nombraron 9 departamentales, o sea que no es desierto. Desierto es cuando se quita todo. Ahora, en unos departamentos no se han puesto de acuerdo todavía. Y ahí el secretario de Educación ha dejado mucho que desear, porque debió haber nombrado los 18 departamentales, pero hay muchas denuncias de ese concurso docente, yo las he recibido, y como yo no soy tapadera de nadie, aunque sea de mi partido, si no las corrige, le vamos a dar oportunidad al ministro de Educación que corrija eso, porque de lo contrario vamos a hacer esas denuncias serias que tiene el secretario de Educación. Ojalá que las corrija y le vamos a dar tiempo. Denuncia contra Esponda. Contra Esponda y el concurso docente, sí, pero le vamos a dar tiempo que la corrija. Es un desorden en educación y sigue siendo, aun y cuando quienes están al frente del sistema educativo del país eran en el pasado reciente prominentes dirigentes magisteriales. Y seguimos igual o peor en el sistema educativo del país. Bueno, no, pero no diga peor porque estuvimos 2 años, ustedes no estuvieron, el Partido Nacional estuvo 2 años sin dar clases. O peor, ¿Cómo vamos a estar peor? Ya, en eso sí, usted se ha caracterizado por ser bien objetivo. La educación, ustedes no estuvieron 2 años sin dar clases, ya por lo menos, ¿verdad? Ya hay clases. Claro, hay mucho que hacer en educación, nos dejaron problemas de infraestructura, no arreglaron escuelas, cerraron las normales, los huracanes, no pagaron maestros, ¿verdad? Los Proeco, la primera huelga que nosotros tuvimos fue de los maestros Proeco, que ustedes les prometieron permanencia. Bueno, a todo el mundo el Partido Nacional le prometió permanencia para ganar votos, y a nosotros nos ha tocado pagar esos platos rotos. En salud hicieron lo mismo. Y no han pagado, Miren lo que me escribe Fernando Honduras. Quiero decirles que ya mañana estos mensajes suyos van a ser leídos aquí en el programa. Por la cantidad va a ser difícil que se lean todos, claro, pero sí lo que yo les pido es que no importa que estén en desacuerdo hasta con el mismo moderador del programa y con los panelistas, pero que se expresen correctamente. Pueden ser intensos con los adjetivos, pero sin ser vulgar, sin ser soez. Faltémonos el respeto, pero con mucho respeto. Me dice Fernando Anduray, el Partido Liberal y Libre son uno solo. Ya está terminando de absorber al Partido Liberal.
una integración de la nueva Corte Suprema de Justicia con un supuesto de 5-5-5 nos llevaría a una real desventaja de 10-5 contra el Partido Nacional. Máxime cuando Carlos Flores lidera al Partido Liberal después de haber entregado el voto liberal en el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora es cuando se verán las verdaderas negociaciones de antes de las elecciones de 2021. El Partido Nacional deberá negociar la integración directa de la Corte Suprema de Justicia 8-7 con Libre, pero te digo, Fernando, que lo están negociando así, 5-5-5. Ahora, Andoray, 5-5-5. Andoray, Fernando Andoray, ustedes perdieron las elecciones, ¿verdad? Si las hubieran ganado, otro gallo cantaría, así que usted tiene que aceptar la democracia. Bueno, pero perdimos a nivel del Ejecutivo, porque mira, a nivel de alcaldías tenemos 142 alcaldes. 140, tenemos más. Sí, pero ustedes que son, no, pero los vamos a juramentar, de ahorita los vamos a llamar al Libre porque estamos vamos a juramentar a Redondo, pues. No, ya juramentamos no al de la CRE, al abogado Virgilio Padilla, ya lo juramentamos, está ganando 200,000 bambalinas, ya lo juramentamos. Juramentamos también al viceministro de Relaciones Exteriores, vamos a juramentar también alcaldes de Libre y alcaldes cachurecos, se viene a Libre, porque Libre tiene que crecer, va a crecer nuestro partido. Ha aprendido a meter los latigazos. Claro. De forma animosa y respetuosa. No, sí. Vamos a la pausa. El español es amplio. Miren, y además vamos a utilizar las plataformas para que usted haga 5 preguntas vía Zoom o cualquier otra aplicación. Haga 5 preguntas directas a nuestros panelistas en cada programa, desde cualquier lugar de Honduras, donde tenga internet y cómo comunicarse, y a partir de este martes. Lo que queremos es que usted se sienta más identificado con el programa, es decir, que no solo prime el criterio de los panelistas, pues, sino que prime su criterio, que usted sienta que se le tome en cuenta. Ya que como cuando los partidos ganan, el pueblo no se siente representado por los partidos. Que cambian generalmente su mensaje, ¿no, Renato? Una cosa es campaña y otra cosa cuando llegan al poder. Entonces, eso no debe yo lo platicaba con Jorgito, que yo sigo yendo a los mercados capitalinos todos los fines de semana, ¿verdad? Eso yo no lo cambio y ahí tengo contacto con el pueblo. Sé que los frijoles están a más de 105 la medida, el cartón de huevos me lo vendieron, primero me dijeron que a 120 y cuando me dieron me lo subieron a 130, pero bueno, los tuve que pagar, ¿verdad? Pero me dice una televidente, el primero en deslegitimar o desconocer a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional fue el Poder Ejecutivo en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. No se diga más. Es que miren, es que eso está claro. Eso está claro, desde el momento que no le permiten a Redondo juramentar a la presidenta era porque había duda en el partido mismo, si era legal o no. Sí, está clarísimo. Bueno, los últimos comentarios... Hay que corregir eso, Renato. ¿Sabes que Rixi ya dijo no a aspirar a la Corte Suprema de Justicia? A ser magistrada. Y se le mencionaba muy fuertemente que si entraba en la lista y era escogida como magistrada, tenía posibilidades enormes de ser magistrada presidente. Ahora, y mira, lo voy a decir aquí, va a ser candidata y muy fuerte a ser fiscal general del Estado, porque a mediados de junio, doctor, tenemos que hacer la elección del fiscal y fiscal adjunto. Y para ahí va, porque la CICIG, tú recuerdas, Renato, hace un par de meses aquí te lo dice, la CICIG no va a venir, hermano. La CICIG no va a venir, entonces van a poner una persona que tenga un carácter y personalidad fuerte. ¿O varios? No, pero a poner de fiscal. Por eso. ¿Cómo van a varios? poner una persona con ovarios fuertes. Perdón, es que te escuché ovarios, con B dental. Sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, ella es la candidata de momento. ¿De veras? Para la fiscalía. Para la fiscalía. En el Partido Libre se maneja otra tesis, que sería la candidata oficialista, ¿verdad? Mel Zelaya para la candidatura presidencial. Sería una potencial precandidata
presidencial, bueno, pero igual, el oficialismo si dentro el libre. presidente Zelaya les dice, ahí se van entonces con ella, porque mira cómo es, la estaban apoyando para que fuera magistrada, y ahorita como ya ella dijo, no, entonces ahora va de No, es que yo no la puedo obligar a Rixi que se lance, pues es una decisión de ella. Así es, y yo respeto mucho al presidente Zelaya. Jamás va a escuchar de mí en todos estos años una falta de respeto a mi coordinador general, que además somos amigos y que soy su médico personal. Bueno, yo no sé si todavía me tiene confianza que le ponga una inyección, pero le mando saludos que nos está viendo. Lo tiene abandonado, pero sigue siendo su líder. No, yo soy amigo de él. Ahora, no sé si él todavía me considera amigo mío. Esos son otros 100 pesos. Mira, yo que siento que el doctor ha venido hoy como con una cosa así, de estar sacando todo. No, es que para eso son estos foros, pues, para decirle la verdad al pueblo. No, está bueno, está bueno. Entonces, si hay posibilidades de que sea fiscal general, Rixi. Bueno, eso es lo que aunque se escucha también lo que dice el doctor. Pero pues, hay que ver, es decir, primero la elección de la Corte, que viene en enero, después la elección, Renato, pero mira, no solo del fiscal. Ya ese retiro de ella, de la Corte, ya son los primeros frutos de las negociaciones. Es que un sector bastante fuerte que no aceptaba. ¿De dónde? Bueno, del mismo Partido Libre y de otros partidos. No, incluye el Partido Nacional. Bueno, permítame, te incluye el Partido Nacional. Por eso te incluye el Partido Nacional, el Partido Liberal. Nosotros dijimos públicamente, Rixi Moncada tiene los 50 votos del Partido Libre para ser magistrado. Por ahí alguien me dijo, no, 49 porque se fue uno. No, 50 porque Redondo está votando con Libre y por eso es que iba a ser juramentado. Entonces también por ello. ¿Sí? Claro que sí, él se comprometió, claro que sí. Pero como ella ya decidió... ¿Y cómo se llama la diputada que iba de secretaria? La doctora Beatriz Valle, sí, ella está mal de salud. ¿Verdad? No, pero... Le mandamos saludos. Desde acá, una diputada muy beligerante, que le cuento, me llevaron unas encuestas de unos chilenos y Jorge Cálix, Beatriz Valle están bien posicionados en esas encuestas. ¿Y a quién apoyaría entonces si están los dos usted? ¿De qué? ¿Apoyar de qué? No, en esas encuestas que usted dice se van de candidato. No, es que las encuestas no me la hicieron a mí, se la hicieron al público. Me envía un mensaje Yanni Rosenthal Hidalgo y me dice, escuché a Eliud decir que yo tengo negociaciones con Mel. Yo no he ni platicado con Mel y la presidenta desde julio de 2021. No, lo aclaro, abogado Yanni Rosenthal, le dije yo que Mel tiene que tener acercamientos. Yo creo que le informaron mal, lo llamaron. Lo que dije yo es que Mel va a tener acercamiento con las diferentes facciones del Partido Liberal, la facción que dirige Carlos Flores, usted como presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ahora, la política es de diálogo, y ha sido su amigo Carlos Flores, abogado Yanni Rosenthal, y de su padre también, que paz descanse. No creo que usted se niegue a platicar, a dialogar. Ya si llegan a una negociación, a un acuerdo, ya esos son otros 100 pesos. Ok, y una última persona, bueno, infinidad, ¿verdad? Pero ya estos mensajes que leo son a mi teléfono. Me sorprende que diga que en este momento las negociaciones sean 5-5-5 y descarta el 8-2-5, Libre debe tener 8. Se sorprendan o no es así, deben reconocer que la fuerza y la naturaleza del hacer gobierno, y remontémonos al hecho del por qué nace un poder judicial para apoyar al mandatario en el hecho de impartir justicia, un Estado republicano. Bueno, pero es que... ¿por qué debe tener 8 Libre? Porque somos mayoría. El problema es que no tiene los suficientes diputados en el Congreso. A eso me refiero, Renato. Por eso es que la negociación encaminada. Pero hoy vamos a dar una demostración a ver que si los acuerdos están saliendo bien, encabezados por el coordinador Manuel Zelaya Rosales, hoy se va a ver reflejado en el Congreso si están los votos del Partido Liberal.